formando parte del Sendero Luminoso. Raúl es la persona que te acompaña para que te unas al Sendero Luminoso. Sí, Raúl también era adolescente, creo que de 18 años, un jovencito que me dice, podemos encontrar allá a tu hermano, y por eso... Y por eso te uniste. ¿Y qué nombre asumiste tú? Pues él me dijo, Raúl me dijo, pues elige a un nombre, entonces dije... Tú querías llamarte Che Guevara, me parece. Sí, entonces no, algo así me dijo, pero... sí, me dijo algo así, Carlos, ¿por qué no te llamas? Algo es igual que Che Guevara. Entonces me pusieron porque era Carlos el Che Guevara, ¿verdad? Sí, entonces por eso me llamé Carlos, hasta en el ejército también llevé Carlos. Porque me preguntaron cuando caí presionar, ¿cómo te llamas, Carlos? Era tan sincero. Entonces, y dime, ¿cómo fueron esos primeros años en Sendero? Pues una vida totalmente distinta. Recuerdo que comíamos, había que comer siempre, o sea, practicábamos la comida, un solo plato nos daba para comer, entonces todos pasaban en ronda, una cuchara. Y la primera vez no sabías que se comía así, ¿verdad? No, nunca comemos así en la comunidad. Es que somos pobres, pero no comemos así. Pero ellos decían es el comunismo, había que compartir todos iguales, de un solo plato, de una sola... hay que vestirlos también. Eso era pues la... ¿Pasabas mucha hambre con Sendero? En los primeros años no, estábamos con las masas que habíamos organizado. Después, cuando aparecieron las rondas campesinas, nos refugiamos en los cerros y ahí sí no había ni comida. Había semanas, días enteras sin comida, no había que comer, o sea, es totalmente... Los más pobres hasta se morían de hambre, de enfermedades nos agarraba, entonces comenzaron a morir sin mucha hambre. Siempre pensábamos que cuando llegamos al comunismo pues vamos a comer harto, había mucha comida, o siempre soñábamos en qué cosa vamos a comer. ¿Pensaban todo el tiempo en la comida? Sí, pensábamos en comer. Cuando entrábamos a emboscar a las rondas campesinas, siempre estábamos pensando, primero era la comida. ¿Ya no el comunismo? No, ya no. Nos habíamos vuelto también rateros, ¿no? Sí, o sea, robaban, tenían que robar para comer. Pero decía, pues no había que robar, no había estas cosas. Hay disciplina también muy drástica, muy vertical era también. Si alguien robaba, pues matábamos a nuestros propios prójimos, a nuestros propios compañeros. Pero no solo eso, en el libro cuentas que la disciplina de Sendero era tan estricta que, por ejemplo, si uno hacía una guardia durante la noche y se quedaba dormido y era descubierto dormido, podía morir. Sí, eso nos enseñaba, o sea, había crítica y autocrítica. En esas reuniones decía, si cometen estas faltas van a ser asesinados en presencia de todos. Y así fue. Y cuento unas 3, 4 casos y había muchísimos casos que hemos asesinado a nuestros propios compañeros, ¿sí? Por pequeñas esas faltas, y no había pues castigo con correa. Tú llegaste a tener comando dentro de Sendero Luminoso muy joven también, ¿no? Sí, también me tocó porque entramos a rondas campesinas y murieron los mandos, se desertaron los mandos, entonces quedé yo solo porque yo solo tenía el rango de camarada, entonces me eligieron por eso. ¿A qué edad? 14 años. ¿A cuántas personas comandabas a los 14 años? Pues en esa vez me quedé 10. ¿A 10 personas? ¿Y todos eran mayor que tú? ¿O la mayoría? Mayor. Eran pues de bases de apoyo, algunos jóvenes. Sí eran muy jóvenes. Pero tampoco en Sendero Luminoso no éramos tantos como escuchábamos en las noticias. Había 500, no, éramos 30, 20, 50, máximo llegábamos 50. Y no era... Pero causaban pánico, ¿no? Sí, había mucho miedo. Se hablaba mucho, la ronda campesina, los ejércitos también tenían mucho miedo, pero éramos tan totalmente pobres, inofensivos. Si alguien venía con una metralleta, pues
teníamos armamentos Precarios. muy precarios, simples, con cuchillos, escopetas muy oxidadas, bombas fabricadas en latas que a veces lanzaba y nunca reventaba. Y, yo vi cuántas personas morir, niños, adultos, cuando estaba en Sendero Luminoso. Yo he sido enfermero. Tú fuiste enfermero en Sendero, eso lo cuentas también en el libro. Sí, lo cuento. Tengo mucho recuerdo de eso, tengo mucha compasión, porque atacaban el ejército de la ronda campesina, se había que curar los brazos rotos con balas, entonces había que animar. Había que mentirles, ¿no es cierto? Sí, había que mentirles, sí, que vamos a llegar al comunismo, que mañana te sanarás, que no es tan grave, el Guzmán llegará. Sí, había que decir esas cosas. ¿Mandos llegaste a conocer? Lo conocí a Feliciano cuando pasaba con sus guardias de respaldo. Pasaba que como 2 veces conocía a Feliciano. Pero después nuestros mandos estaban pues en el cielo, eran como dioses, con sus 1000 ojos y 1000 oídos, que nos vigilaba de todas partes, si lo que estábamos haciendo, si pensábamos desertar o qué estábamos haciendo, pues nos estaba vigilándonos. Infalibles e intocables. Sí, intocables, que nunca se equivocaban ellos. Tenemos que hacer una pausa, Lurgio. Yo quiero seguir conversando de tu libro de Memorias de un Soldado Desconocido y quiero pasar a la siguiente etapa, que es una etapa tan intensa y tan importante para ti como lo fue la primera etapa, la etapa de Sendero Luminoso, que es la etapa del ejército. Cuando ingresas al ejército gracias a Shogun, ni siquiera sabes el nombre de la persona que te permite llegar al ejército, solo su apelativo, ni siquiera sabes si está vivo, me parece. No, ni siquiera sé si está vivo, no, se llamaba Shogun. Vamos a hablar de eso después de una breve pausa aquí en Casa Tomada.